El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 16 de mayo. Usted está viendo Entre Líneas aquí en Next TV y en KW Continente. Un fin de semana, que empezamos con este encierro total. Hoy domingo a las provincias de Veraguas y Chiriquí. ¿Cómo va a afectar esto? Sobre todo cuando el turismo interno estaba salvando los muebles a empresarios de ambas provincias. Pero un incremento de casos, un incremento también de casos en Costa Rica, y ese comercio y ese movimiento que hay en la zona fronteriza afecta a la provincia de Chiricana. Don Guillermo Antonio Ruiz, por fin una semana marcada por la crisis del Medio Oriente y la crisis en Israel y en Colombia. Sí, lo que pasa es que hay contextos diferentes, ¿no? El caso de Colombia, pues tiene, como en el de Medio Oriente, varias aristas, pero hay también un tema de historia de colombiana, una historia rica también en conflictos internos que no se han terminado de cerrar. Y lo mismo pasa en el Medio Oriente, Fernando. Una historia en la cual unos le dicen a los otros que son los malos, pero sí hay una sola realidad. Es tan complejo que todo el mundo está jugando en la casa equivocada. Igual hoy elecciones en Chile. ¿Qué ha sido también de esta semana donde el gobierno anuncia contención del gasto? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, Guillermo y a todos los televidentes de Entre Líneas. También, Fernando, como lo has mencionado, hoy cuarentena total, absoluta en Veraguas, donde sus residentes salieron a manifestarse la semana pasada para rechazar esta medida, al igual que varios de sus alcaldes de los distintos distritos y también diputados, señalando que hay que buscar otras medidas. Y eso es el tema que vamos a conversar, Fernando, porque decía el presidente de la Cámara de Comercio la semana pasada que con estas nuevas restricciones se afecta más que todo también al sector turístico, que ya tenían algunas reservas de algunos locales, algunos resorts y algunos hostales, y tuvieron que ser suspendidos y devolver ese dinero. ¿Cómo va a afectar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, Fernando? Es el tema que vamos a entrar a discutir en breve. Sí, por eso nuestro primer invitado de hoy es el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, don Felipe Rodríguez. Buenos días y feliz domingo. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos ustedes, gracias por su amable entrevista. Sí, para hacer rápidamente un breve recuento de lo que ha sucedido en la semana. Nosotros pues fuimos sorprendidos con una medida que nos pareció, primero fue inconsulta. A nosotros nadie nos consultó de temas que directamente nos iban a afectar. Por ahí ya comentó uno de ustedes que el tema de las reservas ha sido un duro golpe para nosotros en el sector turístico, especialmente en el sector hotelero, en el sector de aerolíneas, en el sector de los alquileres de vehículos y en el sector de los restaurantes, además de todas las actividades que se podían dar, una gran cantidad de cancelaciones de reservas. Eso nos ha golpeado en lo que nosotros calculamos son varios millones de dólares, en una dura economía que se estaba reponiendo. Ya nosotros estábamos en el sector de Boquete, por ejemplo, llegando a estar por encima del 50% de ocupación, lo cual para nosotros ya empezaba a dar señas de una débil pero importante recuperación del sector turístico. Tiene que acordarse que el sector turístico conecta con otros sectores como el agroalimenticio, el de logística, el del comercio, el del transporte, en fin, con una serie de otros sectores
que ahora han sido duramente golpeados nuevamente por segunda ocasión con un cierre que ha sido inconsulto. Cuando a nosotros nos comunicaron que venía esto, nosotros nos preocupamos muchísimo por el hecho de que ese día declararlo en cuarentena iba a generar lo que nosotros ya sabíamos que iba a generar, las cancelaciones. Y con este tema, si nosotros con las cancelaciones, los que estaban haciendo negocio recaudaban suficiente para pagar al sector agroalimenticio, porque recuerde que cuando se hacen las reservaciones, usted inmediatamente tiene que preparar sus menús para ofrecerle a sus clientes. Tienes que comprar la comida, tienes que preparar tu personal. Tú vas a reactivar personal o sacas personal de acuerdo al movimiento y empiezas a gestionar inclusive muchos hoteles que recogen a sus turistas en el hotel o los van a buscar en la terminal de transporte. Todo esto ha sido trastocado generando un fuerte enojo en el sector turístico. Hemos tenido que manejar esto. Hemos estado en conversaciones con el señor gobernador para que, bueno, si han habido eventos como los que ellos dicen, que son eventos deportivos, que sí es verdad que nos consta que muchos de los eventos deportivos privados se empezaron a generar con desenfreno una vez que se hizo la apertura y eso nos preocupó, porque lo estábamos viendo por todos lados y estaba habiendo aglomeraciones. Bueno, esto es ensayo y error. Se equivocaron, pueden echar para atrás. No ha pasado nada, porque estamos entre seres humanos, nos podemos equivocar. Llama la atención, Felipe, que los puntos donde está la mayor concentración de casos se está dando muy cerca a las fronteras en estos distritos. Hacia allá iba, hacia allá iba. Los eventos deportivos que tú podías verlos en todos nuestros pueblos, en todos. La gente con ganas de salir. Y con un mayor error todavía, inclusive hasta representantes tomándose la foto inaugurando estas liguitas y alcaldes. Gran error. Pero bueno, había que echar para atrás. Otra de la situación que muy poca gente comprende de lo que nos está pasando a nosotros, Chiriquí y Bocas del Toro son provincias del interior, les recuerdo. Somos provincias fronterizas. Ahora mismo hay una situación delicada en el sector de Costa Rica. Tienen un alto índice de propagación del COVID y tienen su letalidad se les está incrementando. Tenemos que recordar que hay 3 pasos oficiales entre Panamá y Costa Rica. Sí. Paso Canoa, Río Sereno y el lago de Guavito. Sin embargo, a esto tenemos que añadirle lo difícil que es controlar nuestras fronteras. Primero porque son porosas, hay muchos senderos y hay mucha informalidad en la migración. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted por ejemplo, en el lado de Paso Canoa, se va a Paso Canoa arriba, que es un poco más arriba de Hacia Breñón, y se va hasta la zona de Cuervito, que son aproximadamente 7 kilómetros. Hay caminos en paralelo, carreteras en paralelo entre Costa Rica y Panamá. Usted va manejando y está viendo la carretera al lado. Eso es muy difícil de controlar. Si se va al área de Blanco Arriba, la finca Blanco Arriba, en el lado de Barú, allá hay sectores que tocan la carretera, hay pequeños sectores que faltan 50 metros y ya estás en el lado panameño de Costa Rica. O si te vas al lado de Río Sereno, donde hay una parada de Senafrón, a 50 metros de donde hay dos. Pero, ¿qué hubieran propuesto ustedes? Un cordón sanitario, por ejemplo, desde Concepción en adelante. ¿Qué hacer para no cerrar toda la provincia? Bien, las medidas que nosotros proponíamos, y es que lo que debieron haber hecho, habernos llamado a los líderes de los diferentes asociaciones y negocios. Claro. Aquí está la asociación de restauranteros, de bares, existen las otras cámaras de turismo, y nos debieron haber puesto la evidencia, porque ya nosotros sabemos aproximadamente quiénes son los que andan detrás de esto. Y si nos ponen la evidencia y ellos nos dicen, señores, ya hemos tomado todas las medidas, esta gente, miren, aquí está. ¿Qué hacemos con estos señores? Yo creo que nosotros todos hubiéramos dicho, bueno, permítanos hablar con ellos porque van a ser sancionados y sanciónenlos. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Están cerrando toda una provincia que estamos pagando justos por pecadores. Son una pequeña cantidad de bares que están irresponsablemente haciendo esto.
Hay otra gran cantidad de parkings, Sí. los parkings que están por todos lados los jóvenes. Bueno, para eso es que nosotros también estábamos aceptando que una medida que puede ser buena es hacer el toque de queda, 9 de la noche. Después de las 9 de la noche usted no tiene nada que estar haciendo por ahí, como nosotros nos acordábamos de jóvenes. Claro. Eso reduce dos cosas, los parkings, las fiestas clandestinas, y nos da un elemento de seguridad, salen menos rateros a la calle. También. Esa hubiera sido una buena medida. La otra medida que nosotros estábamos sugiriendo al MINSA era que por lo menos en las fronteras entre provincias a nivel nacional, cualquiera que quiera pasar, sea terrestre o sea aéreo, debería ir al MINSA, hacerse su hisopado, que hoy en día toma 5 minutos, y te dan tu documento donde pudieras viajar por 48 horas. Con ese documento tú te pudieras mover entre provincias. Si te sorprende entre provincias que deberían haber los retenes, verificando que tienes tu documentación adecuada, si no la tienes, se tiene que parar, ir al punto del MINSA ahí al ladito y que le hagan su hisopado. Felipe, ¿qué De tal? esa manera nosotros podemos agarrar a todos aquellos que andan promoviendo el COVID entre las provincias. No nos han escuchado, las sanciones que querían hacer al principio no se hicieron producto de que nosotros negociamos y que se les perdonara a la gente, pero en una segunda ocasión sí había que sancionar a estos que estaban pecando porque estaban jugando con todo un sector. Felipe, ¿qué tal? Es Guillermo Ruiz. ¿Qué tal, Guillermo? Resulta que Costa Rica tiene uno de los 5 mejores sistemas de educación, de salud del continente. Y en este momento que estamos hablando, hoy domingo en la mañana, el sistema de salud de Costa Rica no solamente está saturado, las unidades de cuidado intensivo rondan el 130% de ocupación, o sea que están muy saturadas y jamás habían tenido, según palabras del propio presidente de la Caja del Seguro Social costarricense, más de 1,000 personas en cama en el sistema. O sea, la situación de un país como Costa Rica, que podría absorber una debacle sanitaria como esta, es paupérrima. Nosotros, y no tengo que entrar mucho en detalle, no tenemos ese sistema de salud, pero ni cerca. Y por supuesto, nuestras medidas han sí tenido que ser o draconianas o muy laxas. Entonces, lo que a mí me preocupa es que yo entiendo la preocupación, yo no creo en los cierres, pero también tengo que entender de que si se viene una ola desde Costa Rica, pasa por Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, vamos a terminar todo el país en la misma situación que el país vecino y nosotros sí no vamos a tener la capacidad para aguantar semejante ola. Entonces, quedamos como atrapados. ¿Qué se hace en un escenario así? Porque lo que yo también quisiera preguntarte, Felipe, antes que contestes, y relacionado con lo que está diciendo Guillermo, ¿por qué Veraguas y no Bocas del Toro? ¿Sí? Esa es una interesante pregunta porque los números de RT que nosotros estamos viendo, primero, ni se acercan a las cifras cuando nosotros teníamos 8,000 casos por mes, Sí. que fue en enero. Ahora estamos en 1,100 y pico de casos por mes. Nosotros hemos estado monitoreando el número de camas para poder atender a los que están enfermos, que ya han subido de nivel, porque también tienes que recordarte que una gran cantidad de gente que ha sido contaminada o contagiada con el COVID están en leves o asintomáticos. Sí. Esa es una gran cantidad, producto que tal vez nuestra población todavía es más joven, sí han sido más afectados. Y por esa razón nosotros estamos solicitando que de ambos lados, del lado costarricense y del lado panameño, haya más medidas estrictas para evitar ese pase de frontera informal, porque es muy complejo poner cada 30 metros o cada 20 metros un retén para evitar el pase de ticos hacia Panamá y de panameños hacia Costa Rica. Solamente te recuerdo que de Cuervito, que eso está aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros del área de Paso Canoas, hasta más arriba, yendo hacia Breñón, ahí hay un tema de que compartimos fronteras y hay carreteras, inclusive hay casas una frente a la otra. Entonces, ese tema es muy complejo, el de frenado. Lo que tiene que hacer ahí Senafrón
es mantener sus rondas permanentemente y además de hacer muchísima docencia en esa área para que nosotros los panameños y los ticos del otro lado seamos conscientes de que tenemos que cuidarnos y no solamente cuidarnos, sino utilizar las caretas, evitar los convivios que están sucediendo entre tico-panameños, que es lo que casualmente está pasando. Mucho panameño pasa allá a tomarse su cerveza o mucho el tico pasa de este lado a hacer sus compras. Y ese es un tema que tenemos que seguir concentrándonos en dar docencia al panameño y al tico de Paso Canoas, que debemos restringirnos un poco en esa cercanía, porque el problema que estamos teniendo es que no guardamos las medidas de seguridad. Y el otro problema que estamos teniendo es que en nuestro propio transporte público estamos aglomerando demasiadas personas y el transporte público que nosotros tenemos se maneja en coasters, o sea, en buses pequeños. Sí. Es muy difícil contener en ese espacio cerrado el COVID si vas a estar irrespetando la utilización de la careta facial. ¿Usted considera que debieron, por la cercanía a Costa Rica, iniciar el proceso de vacunación en esta provincia antes que otros sectores de Ciudad Capital? Ese es un pedido que nosotros solicitábamos desde hace mucho tiempo, producto casualmente de que no podemos controlar lo que hace el país vecino. Entonces, primero había que blindar esas áreas para poder entonces de afuera hacia adentro, y también nosotros lo que estábamos solicitando, y lo hemos hecho en diversas ocasiones, es que para poder ser más democrático en esto, debimos haber primero escogido a todos los vulnerables, la población arriba de 60 y aquellos que tienen morbilidades tales como hipertensión, diabetes, asma. Esos eran los primeros ciudadanos que debimos habernos encargado de darle la protección, más que por áreas donde estaban los RT altos, porque de nuevo les recuerdo, el RT puede estar alto, pero puede estar muy lleno de gente más joven, afectada, que va a ser asintomática o leve. ¿Se sabe cuánto cuesta un día de encierro en la provincia de Chiricana? Nosotros aproximadamente vamos a estar solamente en el sector turismo y agroalimentario. De ese sector puede estar entre 3 a 4 millones de dólares por día. Y si ese encierro y esos 3, 4 millones de dólares, sobre todo en el área agroalimentaria, tendrá repercusión en ese producto que debería llegar a los mercados nacionales. Mira, son dos temas diferentes. Sí, son dos temas distintos. El tema agroalimentario es para alimentar a la zona de turismo. Okay, el otro sector agroalimentario no está afectado para nada. Va a seguir sacando su comida y va a seguir transportándolo con el área de la logística terrestre hacia todos los demás puntos de la República. Yo lo digo, Felipe, porque uno ve y ha habido una escalada en el precio de ciertos rubros durante esta pandemia. ¿Qué te indica eso? Que de todos modos hubo una ralentización de la cosecha de estos y de la producción de estos productos. Tienes que acordarte que el sector agroalimentario, uno de sus buenos clientes era el sector turismo. Claro. La hotelería. Era un sector que tenía que volverse a abrir casualmente porque toda la comida que nosotros estábamos produciendo, y gracias a Dios, producíamos suficiente para alimentar todo el país. Sí. Sin embargo, estaba habiendo ya problemas de sobreproducción y yo no sé si usted ha podido ver casos donde nosotros en Merca Panamá, en el área de Tierras Altas, de Río Sereno, por ejemplo, el tomate se tenía que desechar porque no había clientela suficiente por el escaso movimiento económico, y esa merma nosotros nunca hemos tenido tampoco la oportunidad de reconvertirla y darle valor a través de tal vez haberla agarrado, procesado y enlatado. Si hubiéramos tenido suficiente agroindustria, tal vez estuviéramos evitando esas vistas tan tristes que a todos nos dio tristeza. Sí. Tener que ver a muchos tomateros, hortaliza, inclusive el precio del ganado se ha venido tan abajo que ya casi no es rentable ser ganadero en este país. Sí. Entonces, esa ralentización que usted dice ha estado, a pesar de que el sector alimenticio
de la agroindustria y de la agricultura agropecuaria ha estado alimentando al país, lo ha estado haciendo a un gran costo, con mucha pérdida también, o dejando de generar ganancias, dejando de generar las ganancias a las que estaban acostumbrados. Sin embargo, por tratarse de una situación tan difícil a nivel mundial, el sector agropecuario y agroindustrial lo ha entendido, que no son tiempos de estar buscando márgenes de ganancia y rentabilidad. Son tiempos de sobrevivir. Sobre subsistencia. Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, gracias por esa participación y sobre todo, bueno, resignación a los chiricanos y a los veragüenses, que este fin de semana y sobre todo hoy domingo les toca pues encierro. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, feliz domingo, vamos a hablar de cómo está la situación de la seguridad. Estos crímenes horrendos que se han estado dando en todos estos últimos días. ¿A qué obedece? Es el desmontaje de la banda Bagdad. Pues es una guerra entre narcotraficantes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras calles? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 16 de mayo y uno de los temas que ha estado vigente, al igual que la pandemia, es esa inseguridad pareciera que creciente que hay, sobre todo de esta guerra que el Estado panameño le declaró a la pandilla Bagdad y que ha dejado un reguero de asesinatos y de muertes en nuestras calles. ¿Tienen relación con eso? ¿Cómo funciona y cómo ha sido el ejemplo de mano dura contra los movimientos de las pandillas y las maras en América Central? Nuestro siguiente invitado es el director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos. Alejo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación este domingo. Bueno, la pregunta es básicamente lo que está pasando en nuestro país, en Panamá. Un incremento de los asesinatos cada vez más violentos y si esto guarda relación con lo que está ocurriendo en la pandilla Bagdad y esta reorganización del tráfico de drogas en nuestro país. Sí, claro que sí. Yo creo que recién acabas de decir una frase que es clave en esto, que es la declaración de alguna forma de guerra, entre comillas, a las pandillas y a las estructuras criminales de Panamá, que además debemos recordar que están en relación y trabajando en equipo con las estructuras del crimen transnacional organizado, que usan las estructuras locales para cometer sus delitos. Entonces, es natural que al existir estos buenos casos de éxito, estos buenos resultados que está dando el gobierno, sobre todo en materia de los temas de incautaciones de cocaína, y no solo de incautación de cocaína, sino pegarle a las estructuras económicas y a las estructuras en sí de estas pandillas, sobre todo a la Bagdad, esto hace que haya una reacción. Esta reacción, por un lado, tiene que ver con que cuando muchos cabecillas de las estructuras desaparecen, los meten presos, etcétera, empiezan a aparecer otros, muchas veces más de uno, y esos más de uno hace que se formen subgrupos adentro de las estructuras criminales que empiezan a mostrar su poderío territorial. Y para eso el ajuste de cuentas, por un lado, y por otro lado, el demostrar este poder territorial tiene que ver con decir qué tan violentos pueden ser para dominar el territorio. Y eso es un poco lo que estamos viendo, que en algún momento hay algo se va a pacificar. Que para nuestra audiencia, ¿cómo funciona el narcotráfico en Panamá? Somos un país de paso, un país donde la droga pasa hacia el norte, pero tenemos también la particularidad que el dinero fluye de norte a sur. ¿Cómo entran las organizaciones panameñas? Y pues uno que lo ve desde fuera, ¿dónde se da el encuentro entre colombianos que producen y mexicanos que distribuyen? ¿En qué lugar de América Central? Hay que entender digamos, la ubicación estratégica geopolítica de Panamá en la ruta del narcotráfico internacional. Panamá está en el medio, Panamá tiene uno de los mejores sistemas logísticos mundiales, donde pasa el Canal de Panamá, con puertos, con la segunda zona libre más grande del mundo, por donde pasa casi el 5% del comercio internacional. Y esto, que es usado para el comercio legal, también es usado para las estructuras criminales, para sus negocios ilícitos. Entre ellos hay una lista mucho más grande, entre ellos, respondiendo a tu pregunta, el tema del narcotráfico.
Entonces, Panamá está en el medio de esto y es perfectamente usado por todos los productores de Sudamérica, que ya no solo es Colombia, digo, acá está también Perú, está Ecuador, está Bolivia, etcétera, que suben el producto a través de la ruta de Panamá y lo distribuyen para toda la parte de Norteamérica, pero sobre todo, que es lo más importante, para la zona de Asia y para la zona de Europa. Hay que tener en cuenta que un kilo de cocaína en Colombia más o menos debe estar como en $1.000 ahora, cuando termina en Asia o termina en Europa a $40.000. Entonces, todo eso hace una cadena de distribución, tal cual como tiene el comercio legal e internacional, que tiene cadenas de suministros, también lo tiene el narcotráfico. Y por otro lado, todo ese dinero que se genera al mismo tiempo en los mercados de Asia, de Europa y de Estados Unidos, genera cash flow, ¿no? Ese cash flow debe hoy en día introducirse al sistema financiero a través de otros grupos que son los que se dedican al blanqueo de capitales o al lavado de dinero, como mejor se le conoce, y que no necesariamente tiene que intervenir Panamá en este momento, porque Panamá, después de los Panama Papers, sobre todo, ha blindado mucho el sistema para prevenir y controlar y perseguir el blanqueo de capitales, y no es necesario que ese dinero entre a Panamá, porque la globalización del sistema financiero hace que ese dinero pueda estar en un banco en Asia, pero en Colombia o en cualquier país de Sudamérica lo puedan usar perfectamente a través de todos los sistemas que hay de transferencias, de compras en línea, tarjetas de crédito, pagos digitales. Y acá hay que sumarle otra realidad, que es el tema del Bitcoin, o no solo decir Bitcoin, porque Bitcoin es una marca de criptomoneda, las criptomonedas en general, las cuales no tienen regulación y están siendo usadas rápidamente para hacer estos pagos a las cadenas de suministros del narcotráfico y para comprar propiedades y para guardar dinero en algo que es totalmente nominal. Claro. O sea, perdón, que son al portador. O sea, entonces eso es más difícil, el tema del traqueo. Ok, hablando de esa droga producida en Sudamérica, ¿dónde va perdiendo pureza? ¿O va perdiendo pureza a medida que va recorriendo su camino al norte? Depende de los mercados, ¿no? O sea, depende de los mercados y quién sea el distribuidor local. Por ejemplo, recién mencionamos Panamá, centro de distribución más que nada para los países, los continentes, para Asia, Europa, Norteamérica. Pero ¿qué pasa? Parte de la logística que hacen las estructuras locales es pagada con la propia droga. Y eso obliga a las estructuras locales, a las bandas locales, a las pandillas locales, no solo en Panamá, sino en todo Centroamérica, a tener que dedicarse al narcomenudeo como para poder recuperar el dinero en efectivo. Porque puede ser que distribuyan cocaína y usen cocaína entre ellos, pero no van a consumir toda la cocaína que el narco les pagó como parte del servicio. O sea, necesitan dinero. Y eso los obliga a ellos a entrar en la cadena del narcomenudeo. Y para eso ahí es cuando empieza a perder pureza, porque necesitan que eso se haga mucho más y de esa forma, digamos, tener mucho más producto para colocar en el mercado del narcomenudeo. Entonces, eso es algo que ha cambiado en los últimos años, sobre todo cuando principalmente los mexicanos ingresan en este mercado, porque generalmente las estructuras mexicanas son las que pagan con producto, no tanto las de Sudamérica, aunque ahora ya, como comprendieron que es parte del negocio y que se puede hacer así, ya se adaptó esto también, están pagando casi todos gran parte de la logística local con el propio producto de cocaína. Y eso, repito, obliga a las estructuras locales que antes no lo hacían, obliga a meterse en el producto del narcomenudeo. Y eso pasa no solo con la droga, sino que también pasa con el contrabando, que es una actividad ilícita que va en coordinación con la cocaína, en coordinación con los narcotraficantes. Recordemos que Pablo Escobar, cuando inició como narcotraficante, en realidad inició como contrabandista. Luego se dio cuenta que le iba a dejar más dinero la cocaína en aquel momento, pero hoy en día comercio ilícito y narcotráfico van muy de la mano, y muchas veces el comercio ilícito de algunos productos en particular deja mucho más dinero que la propia cocaína. ¿Por qué? Porque el control es menor, por lo tanto el riesgo es menor y la ganancia es mayor. Entonces eso es algo que hay que tenerlo. Todavía seguimos persiguiendo cocaína, que está bien porque la producción ha aumentado, casi se ha triplicado en Sudamérica, es importante seguir persiguiéndola, pero hay otros ilícitos paralelos a estas estructuras criminales que generan mucho más dinero que muchas veces el tema de la cocaína. Alejo, ¿qué tal? Es Guillermo Ruiz. Parece que ha recrudecido el tema del narcotráfico de la mano de la protección militar. Te lo dibujo de esta forma. Hace pocas semanas se dieron combates en la frontera entre Venezuela y Colombia entre irregulares colombianos que se habían escindido y han vuelto a formarse en grupos alejados de la guerrilla que todos conocíamos,
contra el ejército venezolano, que pues todos conocemos la situación de la que han sido acusados de diversos países. Y está la propia Colombia, que ahora mismo se encuentra todavía convulsionada, donde diferentes grupos dan la impresión de que unos quieren alejar a los otros, y se habla desde el punto de vista político, pero uno sabe que detrás de todo eso están estas industrias delictivas. Eso da la impresión entonces de que el tráfico de drogas en la pandemia ha aumentado a niveles donde los delincuentes le están poniendo mucho más dinero a la posibilidad de volver a armar estos pequeños ejércitos particulares. Bueno, el tema de la protección para la estructura del narcotráfico existe desde que existe el narcotráfico. Tenemos que entender acá que es tanto el dinero, el poder económico que manejan los grupos de narcotraficantes, que con eso les permite a ellos comprar parte de muchas veces de los sistemas políticos, de los sistemas de seguridad, poner infiltrados y trabajar toda una estructura de protección para su negocio, donde la corrupción en nuestros países de Latinoamérica juega un rol fundamental que permite y sustenta todo esto. Entonces, en este entendido, es muy normal que siempre aparezcan algunos grupos militares, policiales, políticos involucrados en estas estructuras de narcotráfico que protegen el negocio. Pero ahora, hay que entender algo. Muchas veces hay muchos militares o policías o políticos que no les queda otra opción, y sobre todo en algunos lugares donde, digamos, en pueblos remotos o lugares, municipios así de montaña, esos donde la presencia del Estado no es tan fuerte, porque la amenaza es muy fuerte al mismo tiempo. Entonces, estas estructuras tienen la capacidad de matar a toda la familia del funcionario, a toda la policía, a toda la familia del policía que está de turno justo en ese paso fronterizo, etc. Entonces, la amenaza es muy grande. Entonces, a veces es muy fácil de catalogar de corrupto a estos funcionarios que muchas veces no tienen otra alternativa. Porque ni siquiera es que se puedan retirar, porque es tan fuerte el poder que tienen las estructuras del narcotráfico que tienen señalada y perseguida a toda la familia y le dicen, usted no se puede mover de acá. Si ellos se mueven de ahí y piden un traslado para otro lugar, los van a perseguir a otro lugar y los van a matar. Claro. Entonces es muy complicado entender esta estructura de cómo funciona, y es lo mismo que funciona con la trata de personas, lo mismo que funciona con otros delitos. El tema de la amenaza y la extorsión es tan grande que a veces ni siquiera la persona que está aceptando esto lo ve como un hecho de corrupción, lo ve como un hecho de supervivencia, de sobrevivir y salvar a la familia. Entonces, esto también hay que entenderlo y hay que proteger. Necesitamos políticas públicas en Latinoamérica que protejan la vida y la integridad, no solo del funcionario político o el funcionario de seguridad, sino del entorno familiar, porque nadie va a poner en riesgo a su familia frente a una situación de esta, y tampoco tienen a dónde ir a asistir para que ayuden con esto. Entonces, es normal que esto suceda, lamentablemente, y el poder económico que tienen estos grupos es tan fuerte que compran favores políticos, favores de funcionarios, favores de las estructuras de los estados institucionales que hacen posible que protegen las cadenas del narcotráfico, y esto pasa en todo el mundo, no es una realidad de un único país. Recordemos que estamos frente a estructuras de crimen organizado transnacionales y que además son mucho más fuertes que las estructuras de seguridad de cada uno de los países. ¿Y por qué? Porque ellos como no tienen que digamos, respetar ningún tipo de normativa en ninguno de los países, porque por eso es crimen organizado transnacional, es mucho más fácil operar para ellos, es mucho más fácil adaptarse, es mucho más fácil renovarse, entender el cambio de contexto y en 2 días montar toda una estructura nueva para la distribución y para la venta y para la producción. Pero eso no lo puede hacer, por otro lado, los países. O sea, hay que mejorar la coordinación y la comunicación entre los países, entre los estamentos de seguridad de los países, para que también fluya. Es muy difícil combatir desde un único país a estructuras que tienen múltiples jurisdicciones y que operan en muchos países, cuando de este lado no hay una coordinación tan fortalecida entre los países. Eso es fundamental hoy en día tenerlo en cuenta para el combate al crimen organizado. Alejo, y has dicho algo, un punto importante y que quizás lo estemos viendo en nuestro país, es el reclutamiento de jóvenes, porque las cifras indican que los homicidios registrados este año, la mayoría de los homicidios, las víctimas no pasan de los 25 años. Es decir, se está buscando a este grupo de personas, principalmente vemos en áreas muy vulnerables, de familia desintegrada, para atraparlo en este mundo y utilizarlo como chivo expiatorio para lograr el objetivo y pasar las drogas por donde la quieran ellos pasar.
Sí, mira, acá acabas de tocar un punto importante que son, digamos, familias muy vulnerables, jóvenes muy vulnerables, y acá el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes es fundamental. El joven no termina siendo reclutado por una pandilla, por una banda porque quiere. Nadie quiere pertenecer a una banda o a una pandilla en realidad, sino que lo hace porque viene de un grupo familiar desintegrado, disfuncional, con una autoestima muy baja, donde no tiene un grupo de referencia que lo apoye, y se encuentra con estructuras del crimen organizado como bandas o pandillas que le ofrecen todo eso. Le ofrecen momentáneamente, y esa es la palabra clave, momentáneamente, le ofrecen una familia, un grupo de referencia, un modelo a seguir, obviamente un modelo a seguir criminal, pero el joven en determinado momento siempre necesita un modelo a seguir. Después se dará cuenta que es criminal y que la vida que le prometieron no era la que está viviendo actualmente. Recordemos que las bandas tienen un sistema muy piramidal, muy vertical, y esto hace que los que recién inician, los que recién son reclutados, pasen por las peores miserias y se dan cuenta que ya pertenecer a estas bandas no era tan bueno como se veía en las películas o como le habían mostrado que se veía. ¿Y qué pasa? Cuando estos jóvenes se dan cuenta de esto después de 1 o 2 años, ya no tienen vuelta atrás, porque ya tienen un prontuario criminal, porque dejaron sus estudios, porque ya no pueden volver a estudiar, porque generalmente la policía ya los está buscando por algún tipo de delito, por alguna investigación o lo que sea, y no les queda otra que seguir para adelante, porque ya el sistema que está creado en nuestras sociedades ya no permite un espacio para ellos. Eso es algo que hay que ver también. O sea, el tema de las faltas de oportunidades y el desarrollo social sostenible en nuestras comunidades es fundamental para prevenir que los jóvenes sean reclutados. Entonces, repito, ningún joven quiere ser reclutado por una pandilla, pero muchas veces terminan ahí sin darse cuenta y cuando ya están adentro no pueden salir. Acabas de decir 20 años más o menos en Panamá, pero esperemos en Panamá no llegar a situaciones como el Triángulo Norte, donde son niños los reclutados de 7 y de 8 años, en pequeñas tareas, muchas veces obligados, muchas veces amenazados, obligados. Pero ¿qué pasa? Los niños permanecen en sus barriadas solos todo el día, sin ninguna actividad que hacer, sin nada que hacer en el lugar, ni deportes, ni otra educación, ni otra actividad. No hay nada que hacer. Entonces pasan todo el día en la calle. Y eso es muy fácil entrar en conexión con estos grupos que están ahí, que saben además cómo reclutar, que además le regalan un teléfono celular a un muchacho de 10 años, que quien no quiere a los 10 años hoy en día un teléfono celular inteligente, entonces se lo regalan, pero al regalárselo le dicen, mira, quédate acá y avisa a toda persona que entre y que salga. El teléfono es tuyo, pero hace esto. Y de a poquito van entrando y van entrando y van entrando. Y repito, cuando ya se dan cuenta en dónde están, es muy difícil salir. ¿Ha cambiado el uso de las sustancias ilícitas? Por ejemplo, ahora que se legalizó la marihuana en ciertos estados de Estados Unidos y el aumento de la heroína, del fentanilo, todas estas anfetaminas. Es decir, ¿cómo está el mercado internacional de la droga? Y todas estas drogas sintéticas, ¿América Central tiene algún juego o algún rol dentro de esta producción? Sobre todo en algunos componentes de esta producción y no en sí en la producción, no en la producción en sí de la droga sintética final como producto final. Eso más que nada se está produciendo en Asia y en algunos países de Europa, pero hay muchos precursores químicos que se están enviando, que se están haciendo en forma clandestina, en forma ilegal, en muchas bodegas, en muchas casas que hacen, digamos, totalmente clandestino y oculto eso. Y lo que se vende más que nada es el precursor y lo que se recibe de Asia o de Europa ya es la droga sintética terminada, a diferencia de la cocaína que 100% viene desde nuestro continente sudamericano y va para esos mercados. Entonces, eso cada vez está creciendo más y sobre todo aquí toca decir el constante entrenamiento y capacitación de la fuerza pública en este tema, porque este es un mercado que está cambiando continuamente, es un mercado químico que todos los años saca drogas sintéticas diferentes y muchas veces en la lista de las drogas que se están siguiendo aparece una nueva y hasta que se termina de entender que es una droga nueva, ya eso generó muchísimo dinero y muchas muertes, claro. Porque estas drogas sintéticas tienen un alto poder letal, mucho más que la cocaína. Y ahí además viene el tema de la falsificación y la adulteración de estas drogas sintéticas cuando vienen de Asia o de Europa para el continente americano, que las terminan desarmando poniéndole otros componentes para alargarlas y generan más pastillas o más de estos papelitos tipo ácidos y generan mucho más de ellos para tener mucho más producto que vender. Y en esa adulteración hay un riesgo de vida mucho mayor que cuando viene en estado puro.
Hay cantidad de componentes. O sea, hay que entender que esto es un tema de salud pública y es un tema de seguridad nacional y de defensa nacional. Claro. Desde esas dos perspectivas, con un componente social que hay que atender. O sea, el componente social en esto es clave entenderlo. Las oportunidades, repito, las oportunidades para los jóvenes son fundamentales para que ellos no quieran incurrir en todo esto. La educación y las oportunidades son fundamentales en las sociedades latinoamericanas en este momento, para que cuando venga el crimen organizado, diga, bueno, ya no podemos penetrar tanto porque encontramos una sociedad que ya está mucho más fortalecida en su base, entonces no tenemos tanta gente que reclutar. Así es. Bueno, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, pues gracias, sobre todo pues esta perspectiva y este mercado que pues está provocando estos crímenes horrendos en nuestro país y que pues nos ha dado un pantallazo de cómo está funcionando. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo. Alonso Correa, ¿está listo? Después del cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional porque la guerra y el conflicto se mantiene en el Medio Oriente. Y para hablar sobre todas estas situaciones que se ha registrado durante esta semana, ya nos acompaña Alonso Correa, que se encuentra en directo desde España. Alonso, bienvenido como todos los domingos. Buen día, José Luis, y feliz domingo a todos. Y sí, a ver, Israel ahora está en una guerra abierta que puede llegar a volverse terrestre en los próximos días contra Palestina. Pero yo creo que esa es una visión bastante simplificada, ya que realmente la consecución de bombardeos de esta última semana no ha sido Israel contra Palestina, ha sido Israel contra Hamas, un grupo armado terrorista aliado de Hezbollah, que utilizando pues, el paraguas o el escudo de los civiles, ha lanzado cerca de 500 misiles hacia Israel, respuesta que consecuentemente ha sido un bombardeo de Israel hacia la Franja de Gaza y enfrentamientos entre soldados israelitas y terroristas de Hamas. El qué está pasando en Israel es una pregunta bastante sencilla y que se puede contestar con un par de frases. El porqué de lo que está sucediendo después de ver una época de paz, entre comillas, en la zona y una serie de firmas históricas de tratados de paz entre países árabes e Israel. El qué está sucediendo en Israel se puede catalogar como una desgraciada consecución de accidentes o de situaciones que han afectado a ambos países. Una de ellas ha sido, Israel tiene una celebración en la que nacionalistas, fanáticos de la victoria de la Guerra de los 6 días del 67, traspasa la zona musulmana y llega casi cerca de la mezquita de la Roca, la mezquita más importante para el Islam. Además de eso, estamos en época de Ramadán. Bueno, estuvimos en época de Ramadán y en esa zona, en el barrio musulmán de Israel, se celebra en la puerta de Damasco una reunión entre todos los musulmanes de la zona, palestinos de la zona, porque recordemos que esta zona, este sector de la antigua e histórica ciudad de Israel todavía está en manos de Palestina. Se reúnen, beben té y conversan acerca de las experiencias que han pasado por esta época, que es parecida a la Pascua cristiana, para poner semejanzas bastante vagas. Debido a un atentado terrorista que dejó 5 muertos en la puerta de Damasco, policías israelitas pues, hicieron dispersar a las personas y negaron todo acto en esta zona, cosa que molestó a los palestinos. Además de eso, la manifestación que se había cancelado por una serie de enfrentamientos entre terroristas y policías israelitas se llegó a hacer en la puerta en el Muro de las Lamentaciones, donde un árbol, por un accidente pirotécnico en la zona musulmana, se prendió fuego y los israelitas celebraron. La situación, y digo, esto ha sido una seguidilla de situaciones desgraciadas, fue un grupo de judíos, un grupo de israelitas se metieron por una calle que no debían y fueron recibidos a pedradas, a insultos por un gran grupo de palestinos que los israelitas, en el pánico del momento, pues
desafortunadamente atropellaron a 2 palestinos. Ninguno de ellos resultó muerto. Las personas se les abalanzaron encima y si no fuese por un policía ya estaríamos hablando de mártires de Israel. Además de esto, para que vean que es una situación bastante extensa que llevó casi pues, a ebullición esta delicada situación en Israel, un juez llevó a cabo el desalojo de una zona en Palestina porque los dueños israelitas decían que ellos eran dueños de esa tierra desde antes del 1947. Se desalojó a los palestinos y se demolieron sus casas. Pues, debido a todas estas situaciones, a la mezcla entre la rabia y la represión de la policía israelí, Hamás decidió utilizar el resguardo de la franja de Gaza para, como dice su líder político, gastar todos los misiles antiguos que tenían para renovarlos con nuevo armamento. Ya llevamos casi más de 1.000 misiles que se han lanzado entre ambos países y desgraciadamente la cifra de muertos sigue ascendiendo. Y lo importante y a lo que quería llegar, el por qué. ¿Por qué estamos viendo nuevamente agresiones entre estos dos lugares en una zona que, repito, llevaba años estando bastante estable dentro de lo que se conoce y firmando acuerdos de paz con países árabes, que ya eso es histórico? ¿Por qué? Porque, y esto es para verlo a gran escala, Estados Unidos, en sus ansias de regresar a un conflicto armado, de entrenar y mantener al ejército en un constante movimiento, ha llamado la atención, le ha tocado el nervio a Hezbollah, viendo cómo vuelven a inundar la península arábiga con soldados, y le ha dicho a su mano armada que se enfrentara contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un portaavión terrestre en medio de la península, una de las zonas donde el ejército americano puede llegar y desplegar toda su fuerza para controlar la zona de cualquier cambio que haya. Y pues esto es lo que lamentablemente ha llevado a este conflicto armado entre Hamás. Ya repito, no es un conflicto entre Palestina e Israel, es un conflicto entre un grupo terrorista muy armado e Israel. Y yo creo que el análisis lo podemos continuar allá en el estudio. Regresamos con ustedes. Por supuesto que sí, Alonso, y muchos se pueden preguntar también si las recientes elecciones pueden haber ocasionado estas divisiones, Guillermo, en lo que estamos viendo, esta guerra, este conflicto, que ha sido bastante violento en medio de celebraciones religiosas. Sí, José Luis y Alonso, la verdad es que no solamente es un frente que se abre, como bien lo describió Alonso, esta situación es lo más parecido a las placas tectónicas de la Tierra, que después de cierto tiempo de mantenerse quietas, eventualmente van a tronar de una manera muy violenta o violentísima. Y eso es lo que ha terminado pasando acá. Este es otro de los resabios de la Primera Guerra Mundial y de los desastres del año 1918. Además, para hacer el contexto nada más, ¿por qué se dice Medio Oriente? Porque está a medio camino de Oriente de los ingleses. Y ahí es donde comienza el problema. Los ingleses dejaron esto enredado y este conflicto vamos a verlo por los 3 frentes que tiene el Estado de Israel. El primero es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene fronteras, por supuesto, con el mar Mediterráneo, con Israel y con Egipto. Usted verá que por ningún lado aquí se habla de Egipto. La frontera entre la Franja de Gaza y Egipto está completamente sellada por agua y cemento por parte de los egipcios, porque no quieren saber nada de la población de la Franja de Gaza, precisamente por los liderazgos radicalizados que tienen. En este caso es Hamás, como bien lo describió Alonso, un aliado estratégico de Hezbollah, que es un ejército dentro del estado del Líbano, apoyado por Irán, y que en este momento tiene más de 100.000 cohetes modernos apuntados hacia Israel. Estos cohetes que se lanzan desde la Franja de Gaza son cohetes que pueden caer en cualquier lugar, incluso caen dentro de la propia Franja de Gaza y hacen el daño que aquí vemos. Ahora, hay otros 2 frentes de los que no se habla mucho. Palestina no es todo lo que se habla. Cisjordania
tiene otro liderazgo político. Ese liderazgo político en este momento no está en conflicto de ningún tipo con Israel. De hecho, se está beneficiando económicamente de Israel. Sí. Y hay otro sector que es el interno, que son los árabes israelíes, que son personas que vivieron toda la vida y que viven toda la vida en Israel, son ciudadanos israelíes, incluso tienen representación en el Parlamento, pero se manifiestan dentro de Israel a favor de las causas palestinas. En este caso, habrá que ver cuál de las causas palestinas. Y es parte del conflicto que hay. Entonces, Israel tiene estas dicotomías. Además, no hay que ser, digamos que, un poco difícil de pensamiento para entender que aquí le están pasando los demócratas la factura a Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y que jamás le está midiendo el aceite precisamente al gobierno de Joe Biden. ¿Por qué? Porque con Trump estas cosas no pasaron. Los mejores aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o producidos en Estados Unidos en este momento, son los aviones F-35. Esos aviones están en Estados Unidos y en Israel, comprados por el gobierno de Israel. Y eso lo sabe precisamente Hamas. Entonces, sabe que en este momento Joe Biden va a distanciarse de Bibi Netanyahu, que es el primer ministro, como les decía, y por eso es que ha hecho estos pronunciamientos ni que son ni chicha ni limonada, bastante gelatinosos. Y eso es parte del conflicto que hay en todo esto. ¿Cómo va a terminar? Como siempre, nadie sabe exactamente. Y esa es parte de la situación. Lo único que hay que tener claro es que no se puede analizar ni ver esta situación de manera simple, ni siquiera complicada. Es increíblemente compleja porque hay muchos actores, muchos intereses geopolíticos. Recuerde que cerca está Siria, donde hay bases navales de Rusia. Está China también cerca en el conflicto pendiente. Está, por supuesto, todos los países árabes que están contra Irán, pero tampoco quieren estar cerca de Israel. O sea, es un conflicto completamente diferente. Ojo con esto que voy a decir, Fernando, y disculpa. Los palestinos están solos en esto, ¿ah? Y están solos porque no han querido darse cuenta de que la única forma de que su pueblo deje la pobreza es abandonar las armas. Y eso es lo que está pasando realmente. Porque hay algo que le quiero preguntar a Alonso, que pues a los que vamos a Europa nos resulta a veces chocante. Es decir, uno ve la prensa alemana, la prensa francesa, la prensa americana, que es muy pro-Israel, cosa que no tiene la prensa española, que es muy pro-árabe y muy pro-palestina en este conflicto, pues porque no tiene tal vez el pecado original del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ve desde España este conflicto y hacia quiénes hoy sigue ese idilio de la prensa española hacia la causa palestina? Es muy fácil, solo hay que revisar los tweets que puso el actual presidente y las promesas que hizo para llegar al gobierno acerca de ser el país europeo en reconocer a Palestina y negarle la existencia a Israel. Aquí en España, y más los jóvenes, la gran mayoría apoyan a Palestina, dicen que Israel es un país inventado, por el hecho de que lo escuchan en algún sitio y no saben razonar la respuesta. Creen que eso ya es la solución de cualquier discusión, no lo llevan a una zona de raciocinio. Así que sí, se ve muchísimo apoyo a Palestina, y los que apoyan a Palestina, como ya lo he dicho en algún momento, en 2015 el alcalde de Cádiz, el Kichi, como se le conoce, obligó a locales judíos, locales que eran propiedades de judíos, a poner carteles enfrente en sus ventanales para decirle al público de que eran locales que eran propiedad de judíos. Eso a mí me suena a algo que se haría en la Alemania de 1933, no en la España de 2015. Pero es que así se ve en todo el país. Gente que apoya a Palestina por el simple hecho de que en su cabeza ellos creen que eso está bien. Ahora, a pesar de que es un conflicto muy complicado, es una situación que necesita muchísimo estudio y no se pueden sacar conclusiones porque la leíste en Facebook o en Twitter. Ahora, Alonso, eso no solamente se permea a la población española, también a buena parte de la población latinoamericana, en especial al periodismo latinoamericano, que no acostumbra a leer Le Monde, sí, ni el Corriere de la Sera, ni ninguno de estos otros medios, sino El País y El Hacer y todas estas cadenas de televisión, La Sexta.
que están constantemente poniéndose de parte de un liderazgo palestino sin entrar en el verdadero contexto de lo que hay detrás. Un liderazgo terrorista que pone niños y mujeres como escudos humanos. Eso en América Latina casi no se ve, porque lo ven de lo que sale en España. Memo, lo cierto es que hoy es un día importante porque hay elecciones en Chile, estamos a la vuelta de la esquina en Perú, con un debate cada vez más candente. Y en México, las elecciones de México, las más grandes del mundo. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué debe pasar esta semana, José? Y no olvidar lo que está viviendo Colombia, Fernando, que Bueno, le vamos a estar dando seguimiento esta semana con estas protestas violentas. ¿Cómo va a avanzar cuando ya se están dando renuncias en el gobierno de Iván Duque? Además, el día de mañana inicia la aplicación de la segunda dosis con AstraZeneca. Aquellos que se aplicaron la primera deberán ingresar al sitio creado por la AIG para conocer el día, fecha, o sea, la fecha y hora que le corresponde aplicarse la misma y conocer cómo va este proceso para el retorno a clases, que a medida que avanza los días también avanza el debate y la diferencia entre docentes y el Ministerio de Educación. Así es, era todo lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos muchas gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite en KW Continente. Pues de más está decirles chiricanos y venezuelanos que tienen cuarentena total en el día de hoy, primer domingo, igual que Antón, que también pues, se sumó a estos lugares con toque de queda y restricciones para ciertas actividades. A todos, muchas gracias por su audiencia. Recuerden, feliz y suerte en la lotería. Feliz domingo. Mañana, 6 en punto de la mañana. Les esperamos aquí en Next Noticias, edición matutina.